Te damos gracias en esta tarde por tu amor y gran misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá con nosotros, vivir en nuestra vida, por guiarnos cada día más a hacer tu voluntad. Queremos, Dios, que tomes, Dios mío, este tiempo de tu palabra, que ministre a la vida de tus hijos como ha ministrado a mi vida también, y que puedan poner por obra tu palabra cada día, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Ahí me invito a abrir su Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Para narrarle un poco de historia, luego vamos a narrarle un poquito de historia. En Hechos capítulo 2 sucede algo importante. Vamos a leerlo primero. Ya ahí van sabiendo lo que pensaron. Amén, amén. ¿Qué día se celebra hoy? Pentecostés. Dice acá, puestos en pie los que puedan, hermanos, si son tan amables de reverenciar la palabra, los que no puedan, y pueden permanecer sentados, gloria a Dios, también su corazón está en reverencia. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que la hablasen. Pueden sentarse. Ya deben de saber, ¿no? Ya no hay que decirlo, sí, pero ya deben de saber qué día se celebra hoy, o qué día recordamos hoy el Espíritu Santo. Amén. Cuando dicen amén, ¿cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, pero es el instrumento más importante que hoy tenemos. Creo que poca importancia a veces se le da al Espíritu Santo. Por eso quizás muchos dicen, ¿qué pasó? Recuerden que cuando Jesús muere, 50 días, por eso se llama cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué se celebraba en Pentecostés? El Pentecostés era una celebración agrícola, que era dice en griego, dice quincuagésimo, en griego, que es fiesta de la semana. Era donde se celebraba, donde venía la primicia, se recogía la primicia y venían los campesinos con el fruto. Entonces, eso sucedió, la venida del Espíritu Santo sucedió ese día, pero sucedió 50 días después de qué? 50 días después de qué? De ascender nuestro amado Señor Jesucristo al cielo. El 50 días, entonces, después ¿cuándo se cuentan de la Semana Santa? Amén. Exacto. 50 días después de ese domingo de resurrección, entonces el Espíritu Santo viene. El Señor envía al Consolador a nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante la tercera persona de la Trinidad, y es muy importante. Por eso el fecha dice, no contristéis al Espíritu, el cual mora en vosotros, y por él fuiste sellado. Entonces es muy importante, el Espíritu de una persona se entristece y mora en nuestras vidas. Entonces había una preocupación muy importante antes de ascender el Señor al cielo. Pero dice que él, cuando ascendió, había un grupo más de 500. De más de 500 personas lo vieron. Y entonces él habla de una palabra que vamos a estar leyendo un poquito más adelante. Pero lo importante es que 120, dice que había un aposento alto y ahí había 120 reunidos, adorando y glorificando a Dios. Y ahí entonces vino la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más extraordinario. ¿Quién mora contigo hoy? El Espíritu Santo. Vamos a estar viendo eso, porque a veces no le damos importancia al Espíritu Santo. Dice que aquí, primero, antes de seguir un poco a hablar del Espíritu Santo, quiero hablar de un problema que ha ocurrido por mucho tiempo. ¿Y qué queremos? ¿Cuándo creen que el Espíritu Santo more con usted? Que está dentro de usted. ¿Cuándo usted lo recibe? Cuando recibe a Jesús. ¿Cuándo usted lo recibe? Cuando recibimos a Jesús. A mí me enseñaron cuando hablas en lengua. Aprendí eso por mucho tiempo, hasta que el Espíritu Santo me iluminó y me dijo, no, eso no es así. Yo creo que hay muchas evidencias de que el Espíritu Santo mora en nosotros, si no las iglesias bautistas o otras iglesias que no tienen el don de lengua, pues entonces no tienen al Espíritu Santo. Creo que hay una mala interpretación que se le da, y quiero que ahí el mismo hecho, usted se tiene que dar cuenta más adelante, que habla de que más adelante dice el versículo 25, oraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y todas las naciones bajo el cielo. Nada más bajo el cielo. Dice el versículo 8, el versículo 7.
y estaban atónitos y maravillados. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Parto, medo, elamita, y ahí habla unos cuantos, Macedonia, y habla todo eso. Entonces, dice, y el versículo 11, cretense, árabe, y oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlaban, decían que estaban llenos de monstruos. Entonces, primeramente quiero decirles, cuando llega esa venida del Espíritu Santo, las lenguas que se reparten, las lenguas que se habla ahí, se hablan en lenguas humanas. Porque naturalmente había personas de muchos países, y más cuando lees el contexto un poquito más allá, vas a ver que vas a darte cuenta de que lo oían hablar en su propio idioma. No tiene que ver nada con el don de lengua. Creemos en el don de lengua. ¿Cuánto creen en el don de lengua? Eso lo da el Espíritu Santo también. Sí. El Espíritu Santo te da todos esos dones. Pero siempre, por muchas ocasiones, hemos intentado, dice, bueno, nos han enseñado de que solamente los que hablan en lengua están llenos del Espíritu Santo. Error. Yo he conocido muchas personas de hablar en lengua y por 7 años están en pecado. Y hablan más en lengua que todos nosotros. Es un don, que lo tenga, gloria al nombre del Señor. Es un privilegio poder hablar directamente con Dios. Lo que quiero decir es que lo que se habló ahí son lenguas humanas y se han interpretado de que solamente los que tienen este don confunden un poco acá y creen de que solamente ellos tienen el poder del Espíritu Santo. Y creo que vamos mucho más allá. Cuando dicen amén, solamente quiero hablarles sobre ese detalle que sucedió en Hechos. No sé cuánto están contentos con un día como hoy. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Anteriormente las personas no tenían ese privilegio que usted y yo tenemos. Anteriormente ellos no tenían ese privilegio. Por eso, ahí en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17 y el versículo 26, lo van a estar poniendo en pantalla. Había una preocupación. Dice, si me amáis, empieza el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? ¿Quién? ¿Quién estará con usted? Quiero que usted se encante eso, porque para que usted entienda la importancia de poder reconocer el Espíritu Santo en nuestra vida. Reconocer esa importancia, porque a veces no entendemos que tenemos a una persona tan extraordinaria que nos guía, y vamos a ver de estas bendiciones. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Versículo 26. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Ahora el versículo 26. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. El versículo 26. El mismo 14, 26. Estaba junto Simón. No, ese no viene siendo. El versículo 26. Gloria a Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Había una preocupación del Señor. El Señor se iba, ya iba a dejar a sus discípulos y había una preocupación. Dice, en otra palabra, en otra versión dice más adelante, dice, no os dejaré huérfano, enviaré al Consolador. Es decir, Él había una preocupación, dice, me voy a ir, pero quiero enviarle a alguien especial para que nos guíe, para que esté con ellos. Entonces, ahí ascendió al cielo y rogó al Padre, y el Padre envió en su lugar ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que bien venga y more ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Aleluya. Gracias por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo predica afuera en las discotecas, donde quiera. Él habla ahí en el cerebro de la persona, porque hay un subconsciente donde Él ministra y trata de convencer. Pero lo importante que tenemos nosotros los cristianos es que Él viene a nuestra vida y Él mora dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo que mora dentro de ustedes. No lo pongan. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, pues Él se siente mal porque es una persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cuánto usted y yo lo tratamos como una persona? Aleluya.
¿Usted no habla con alguien? ¿Cuántas veces hablamos con el Espíritu Santo que está aquí? No quiere decir que el Señor usted no quiere decir porque es una trinidad, Dios todo lo hace juntos. Pero es muy importante, dice, no dejaré huérfano, Él está intercediendo allá, pero dice, voy a enviarle al Consolador, voy a enviarle al Espíritu Santo. Por eso un día como hoy recordamos esa venida del Espíritu Santo en nuestras vidas, con mucha alegría, gozo. Es un día igual que otro, pero es un día donde recordamos ese hecho histórico. Es un día donde recordamos que la misericordia de Dios fue tan grande que Él no nos dejó huérfanos. Él envió al Consolador para que more dentro de nuestras vidas y nos ayude, nos guíe. Es Él quien te ministra, es Él quien te guía, es Él quien pone palabras en tu corazón, es quien te ayuda en cada momento que esté pasando, te consuela. Entonces vamos a ver algunas funciones que tiene el Espíritu Santo, por eso es muy importante. Y el Espíritu Santo, vamos a ver como 4 o 5 funciones que Él tiene, que hace aquí en la tierra, que hace dentro de nuestros corazones. Por eso les enseño esto, porque muchas veces no le damos importancia al Espíritu Santo. Muchas veces lo tenemos un poquito apartado, y sin embargo lo que no nos damos cuenta es que quien está aquí, quien está dentro morando de usted, dentro de su corazón, quien está ahí dentro de su cuerpo, por eso el cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben esta palabra? Entonces, el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Por eso, cuando se hace algo malo, la fornicación, por eso cuando se habla de cosas, se comete actos de pecado duros. Entonces, con nuestro cuerpo, aún no cuidarle muchas cosas más, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se siente mal. Se siente mal. Por eso tenemos que entender esto, porque a veces decimos, el Señor está intercediendo por mí, Dios es Dios amado. Pero no te das cuenta que dentro de usted, dentro de mí, vive una persona súper importante. Y a veces el descuidar a esta persona nos hace pecar deliberadamente. A veces no entendemos que alguien súper importante que nos guía, que nos consuela, que nos guarda, que mora dentro de nuestro corazón, a veces nosotros le ofendemos rápidamente. A veces, por eso es muy importante entender. A veces tenemos, Jesús está allá, Dios está allí, no vamos a diferenciarlo porque creemos en la Trinidad. Pero solo digo, pero hay alguien que Él envió a morar en tu corazón, que se siente mal, que se duele cuando hacemos algo mal ante la presencia de Dios. Por eso Dios es bueno. Amén. ¿Dios es bueno? Amén. Muy importante, ¿no? Fíjense, yo sé que están concentrados. No, concéntrense, hermano. Quiero hablar un poco suave, pero concéntrense en este tiempo. Yo sé que a veces la palabra del Señor, muchas veces queremos otra cosa, esa es la palabra del Señor. Por eso hay que desear la palabra de Dios como niño recién nacido. Las madres que saben cómo desea el pecho de la madre del niño. ¿Cómo desea el pecho? Hermano, a mí me dieron una tetera, no fui muy amante, pero esa leche de la madre, así, como así el niño desea eso. Esta es la leche espiritual, la palabra del Señor. Eso tenemos que desearlo. Por eso, despreocúpase de todo y concéntrese en que recibir la palabra del Señor, para que cuando quizás otro año le pregunten ¿qué día se celebra 50 días después de la resurrección? Para que ese día usted lo tenga en su mente y cuando usted se levante diga, oye, recuerda al Espíritu Santo. Siempre tenemos que recordarlo, pero un día como hoy lo traemos a memoria y lo hacemos de una manera gloriosa. Cuando dicen amén. Entonces, Juan capítulo 16, versículo 8, dice, primero función que hace el Espíritu Santo, nos convence de pecado. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Miren, a veces nosotros como pastores o muchas personas queremos agarrar a las personas por el cuello. Haz esto, y ven a la iglesia, y haz esto, y lo otro. Miren, hermano, esa no es nuestra función. Nuestra función es hablar. Nuestra función es dejar que el Espíritu Santo toque los corazones. Yo estuve 6 meses, los martes y los jueves iba para la iglesia y los fines de semana para la discoteca. Nadie me agarró por el cuello, por ese es el error. Queremos ahí, y te estás apartando y estás haciendo cosas malas, hermano. Se obra el Espíritu Santo. Yo te voy a enseñar, te voy a guiar, pero no te puedo obligar. Cada cual tiene libre albedrío y tenemos decisión. Entonces, quien toca el corazón, recuerdo que en medio de la discoteca empezaba a hacer cosas que no estaban, ya estaba leyendo la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios te hace libre.
Y el Espíritu Santo ahí leyendo la palabra del Señor me ministraba. Y veía a mi amigo que le llevó la novia al mejor amigo. Y la palabra de Dios que te dice esto. Y la palabra, y el Espíritu me decía, estás igual equivocado. Estaba bailando reggaetón, bailaba con mi prima de una manera que no era correcta. Y la palabra del Espíritu te iba diciendo. Estaba haciendo cosas que no tenía que hacer y el Espíritu te iba ministrando. De un momento a otro, después de 6 meses, decidí permanecer fiel. Dejé la discoteca, me aparté. Una de las cosas que Dios me cambió primero fue la manera de hablar. Ya no hablaba malas palabras. Fueron las cosas. El reggaetón fue un poco más complicado hasta que empecé a ver que el Espíritu Santo, cuando hay una canción de reggaetón, de momento esa canción, como ya te hablan tan directo, ya no te hablan con mensajes subliminal ocultos, ya te hablan directo, te hablan de amor directo, te hablan de relaciones sexuales directas, ya no te van a hablar mucho rodeo en la canción. Y el Espíritu Santo me hacía, eso está mal. Entonces, ¿quién me convenció? ¿Quién me trajo? ¿Quién me hizo una persona nueva? El Espíritu Santo. No fue el pastor, Amén, no fue los líderes, aleluya. no fue nada, eso es un error. Es el Espíritu Santo, que es quien nos convence del pecado. Por eso cuando le hables a alguien, deja que el Espíritu Santo trate con esa persona. Aleluya, No seas tú, amén. ¿qué te tienes que hacer aquí? ¿Qué tienes que ponerte tú acá? Mira, hermano, eso es obra del Espíritu Santo. Cuando Él trabaja dentro de nosotros, Amén. nos hace nueva criatura y nos transforma de una manera, pero no hay que decirnos, no tiene nadie tiene que exigirnos nada. Eso lo hace el Espíritu Santo, que nos convence. Porque cuando no es por religiosidad, no es por obligación, hermano, y es porque tú lo sientes de corazón, eso es lindo. Cuando las cosas son genuinas, es lindo. Si algo de una persona que te dio algo por obligación y tú te enteras que te lo dio con más gusto, que no quería dártelo, ¿cómo tú te sientes? Entonces, pero cuando alguien te lo da con amor, dices, ahí está Dios. Y te sientes con gozo, alegría. Pero cuando ves a la persona quizás que te dio con más gusto, esa persona me dio esto porque está mal. Entonces, el Espíritu Santo hace que nosotros hagamos todo con gusto, con alegría, porque Él es quien nos convence que estamos mal. Y a veces me decían, Arroz, ya tú no vas, tú eres homosexual, ya tú no tienes, ya no estás nada más con tu esposa. Yo sí, claro. Pero estás mal, esa iglesia te tiene mal. Sí, porque a veces decimos que es la iglesia, a veces creemos que es la persona. No, el Espíritu Santo que te hace ver que robar es malo, te hace ver que tener relaciones fuera del matrimonio, que espera el divorcio, te hace ver las cosas malas y tú decides, no porque te obligue nadie, tú decides apartarte para las personas que creen que es la iglesia, que es otra cosa. Y eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Por a dónde? Que te convence. Otra en el capítulo 14, 26. Él nos guía, Él es nuestro guía. ¿Quién te guía? El Espíritu Santo. A veces creemos que nos guía una persona. Cuando una persona se puede equivocar, tienes que tratar siempre de que quien te guíe está ahí en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ¿quién? ¿Quién te recuerda todo lo que habló el Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién te enseña lo que tienes que hacer y dejar de hacer? El Espíritu Santo. ¿Cuántos lo sabían? Aleluya, amén. El Espíritu Santo que mora en ti es quien te enseña todas estas cosas, quien está aquí. Entonces, muy importante, versículo 13, 16, Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dice, Él os guiará. ¿Quién te guía? El Espíritu Santo. Siempre tiene que dar, esa es una de las funciones importantes. Recuerda que la primera función es que te convence de pecado. La segunda función es que te guía. Estamos viendo la palabra de Dios, quien nos guía constantemente. La tercera es, nos consuela y nos ayuda. En Juan 14, 16, ahí mismo estuvimos viendo. Y yo regaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Señor se iba, nuestro Señor Jesucristo se iba y Él dijo, yo les consuelo a ustedes personalmente, yo estoy con ustedes personalmente, pero yo voy a rogarle al Padre que envíe otro consolador. Entonces, ¿para que te guíe, para que le consuele en todo momento. ¿Quién te consuela en momentos de tristeza? ¿Quién te consuela en tu dificultad? ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo. A veces usan personas y las personas no pueden hablar a través del Espíritu Santo. No quiere decir que las personas no estén llenas del Espíritu Santo y no nos hablen a través del Espíritu Santo. Pero Él te consuela.
Es que cuántas veces dicen gracias, Señor, gracias Espíritu de Dios, gracias por tu consuelo constantemente. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, hermano, ¿qué te dice ahí? El Espíritu Santo ahí está, es nuestro ayudador. Es nuestro ayudador. Entonces, viendo todas estas características del Espíritu Santo, ¿cuánto quisiera hoy, un día como hoy que celebramos este día histórico, cuánto le dan gloria a Dios por el Espíritu Santo? Sin eso, sin el Espíritu Santo, sin dejarnos guiar por el Espíritu Santo, estamos muertos. Pueden leer la palabra. Hay muchas personas que leen la palabra más que nosotros, pero le falta el Espíritu Santo que more dentro de ellos. Por lo tanto, no la van a entender. Pero usted y yo, que el Espíritu Santo mora entre nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que Él nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a decir, siga por aquí, guíate por acá. Es la diferencia. Es la diferencia allá afuera, que no tiene el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Pero usted y yo sí. Amén. Es muy importante eso. Dice 24, los capacita y nos da dones. Primera de Corintios 12, 7 al 11. Primera de Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿A quién le da la palabra de sabiduría? ¿Quién la da? ¿Quién la da? El Espíritu Santo. Va a pensar, no puede ser otra persona. No se equivoque. Trate siempre que quien le dé la sabiduría sea el Espíritu Santo. Siempre. Dice, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua. Y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, hermano. Por eso les digo, el hecho de no solamente el don de lengua, no solamente te es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en usted. No, hay muchas evidencias más. Estuve en una iglesia donde solamente las personas que hablaban en lengua tenían el poder del Espíritu Santo, dolorosamente. Qué triste, hermano. Y los que oran por los enfermos, y los que tienen sabiduría, y los que sirven en la iglesia, y los que hacen milagros. Entonces, eso no son evidencias de que el Espíritu Santo mora en tu corazón. No es evidencia de que te repartió, te dio dones, donde tú los pones por práctica en tu vida. Son evidencias. Yo no sé cuándo quizás le hayan enseñado esta misma doctrina. Y no es que eso, amamos. A cualquiera se puede equivocar en una interpretación. Lo que queremos decir es que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Amén. Él ve tu deseo, Él ve tu devoción y ahí te va a repartir como Él quiere. Si Él desea usarte en servicio, desea usarte en la oración, desea ponerte dones de esto, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por eso el Espíritu Santo constantemente dice, Señor, Espíritu Santo, lléname cada día, hazme poner en práctica lo que tú has puesto en mi corazón. Es Él. Ahora, ¿cuántos hablan con el Espíritu Santo como una persona? Cuando usted se arrodilla, a veces cantamos algunas canciones que hablan del Espíritu Santo. Pero cuando usted va a su casa, sinceramente, ¿usted le da la importancia al Espíritu Santo? La importancia que debe de tener. Sin embargo, recuerde, ¿quién está viviendo en tu corazón? El Espíritu Santo. Es la palabra que lo dice. Dice, yo no dejaré huérfano. Dice, yo rogaré al Padre y enviará a otro Consolador. No quiere decir que el Señor no esté en nuestra vida, en cada acto lo reflejamos. Lo que quiero decirle es que a quien mandó aquí a la tierra para que entrara en su corazón, para que te ministrara y te ayudara, fue al Espíritu Santo. Amén, amén. Por eso, entonces un día como hoy no podemos pasar por alto, que un día como hoy, 50 días después de su resurrección, pues vino este hecho maravilloso, este hecho histórico de la venida del Espíritu Santo. Si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, no hay dones, no hay nada. Si no tiene una relación con el Espíritu Santo, no hay nada, hermano. Dolorosamente, vas a venir los domingos, vas a leer la Biblia, a veces vas a entender, casi siempre no vas a entender, y menos ponerla por práctica. ¿Por qué? Porque si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está morando en tu vida, no te está guiando, ¿cómo podrás hacerlo? Entonces, Él te capacita y
y te da dones. Por eso es muy importante saberlo. Y algo muy importante, ¿cómo tú sabes que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo tú sabes que una persona está ahí? Está llena del Dios maravilloso, del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas capítulo 22. Gálatas capítulo 22. ¿Están ahí? Aquí está. Aquí está uno de los más importantes que hay en la vida de un cristiano. Cuando está lleno del Espíritu Santo, aquí está. No hay otro más. Él te va a convencer, Él va a hacer muchas cosas, pero cuando Él mora en tu corazón, Él te da un fruto extraordinario. Te da un fruto extraordinario. Y aquí está. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos aman incondicionalmente? Aleluya. ¿Cuántos aman a pesar de todo? A pesar que no les amen. ¿Cuántos son capaces de amar por encima de todas las cosas? De amar a sus seres queridos, de amar a sus vecinos, de amar a todas las personas. Como Dios nos amó, Él no nos puso condiciones. ¿Cuánto logramos amar? Cuando ves una persona llena de amor, por eso habla del fruto. Hace mucho tiempo que hablé sobre esto, pero habla del fruto porque es un solo fruto. Yo le llamo muchas veces combo. Es un combo, no puede estar separado. Si no practicas el combo completo, no practicas ninguno. Porque tú no puedes tener bondad, tú no puedes ser amable, no puedes ser nada si no tienes amor. Porque tú puedes ayudar y darle de comer a los pobres, pero si lo haces sin amor, de nada te sirve. Entonces, por eso es muy importante. ¿Cuántos aman, hermano? Ahí está. Por eso cada día más del Espíritu Santo transforma mi vida. Espíritu Santo, yo quiero que cada día yo refleje tu fruto. Este fruto. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan el día de hoy? Denle una sonrisita al hermano que está a su lado ahí. Denle una sonrisita, ¿verdad? Ahí con alegría, con gozo, no hay problema. No vamos a reír de su dictadura ni nada. Nos gozamos. Eso solamente es un ejercicio. Ay, pero ¿cuánto tenemos gozo? No quiere decir que el día tenga gozo. Ese otro, ahí lo pusimos serio rápido. Rápido lo pusimos serio, no. Porque hay muchas personas que se ríen y quizás por dentro no estén llenos de gozo. Porque el gozo de la salvación es ¿qué? Es tu fortaleza. De saber que hay una salvación esperando, que somos salvos, que hay un cielo eterno esperando por nosotros. Y que esa es nuestra fortaleza, que aunque suframos en esta tierra, vamos a reinar con Él. Por eso tenemos que tener gozo por encima de todo. Hay una canción que dice alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno, no sé si se oye bien, pero no tengo mucho tono. Pero yo le alabo en medio de quebranto y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Entonces es muy importante. Dice, pero cuando las cosas te van bien, cualquiera se que gozo. ¿Es así? Cuando leo y verán y no sé. No, es que decir, cuando las cosas están bien, tienes gozo. Cuando no tienes dinero, ¿qué pasa? Puedes tener gozo, porque hay un Dios que conoce tu necesidad. Hay un Dios que está ahí. Entonces ahí entra la paz. De tener paz cuando los bolsillos, la cartera esté vacía. Tener paz cuando no tienes que comer. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo te consuela y te dice, no importa que no tengas esto, no importa que te falte esto, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir. Y de momento aparece de la nada la comida que necesitaba, el dinero que necesitaba, la puerta que estaba abierta, ahí aparece. Pero aparece cuando ¿qué? Cuando el Espíritu, cuando tienes gozo, cuando tienes esa paz sobrenatural. Dice la palabra del Señor, que la paz de Dios sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento humano. Porque esa es la paz que Dios da. Cuando tú por encima de la lógica, tú sientes paz. Por encima de la lógica, tú sientes gozo. Aunque la gente te diga, esa iglesia no tiene loco. Porque la gente agarra de la iglesia rápido. La iglesia no tiene loco porque se está riendo cuando está pasando por problemas. No, lo que tenemos es la paz. Que solo Dios nos da. ¿A través de quién? El Espíritu Santo que mora dentro de ti. Amén. A través del Espíritu Santo. Paciencia. ¿Cuántos son pacientes? Muy importante. Recuerden que esto es un combo que va unido. Tú eres paciente. Para una persona paciente tiene que tener paz. Tú no puedes decir tengo paz y eres impaciente. Estás muy mal. Eso no tiene que ver nada. Porque la paz no te desespera, la paz te da tranquilidad. ¿Ves? Entonces, por eso Dios que está unido este fruto. Y es muy importante. Cuando veo a una persona, no quiere decir que a veces no queremos que las cosas sean así, rápido. Pero tiene que descansar en la voluntad de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Tiene que descansar en la voluntad de Dios. Porque Dios
tiene control de todas las cosas y es maravilloso. Recuerdo que en una ocasión había un solo bus que teníamos que tomar a eso a las 4:30 de la mañana. Salimos del pueblo que vivíamos, como allá no hay mucho transporte, y ahora peor todavía está en nuestro país, mi país, Cuba. Recuerdo que salieron a la plena 1 de la mañana, 1:30, empezamos a caminar cerca de 3 millas, ahí lo más arriba, y ya faltando 30 pasos, se nos fue el único bus que salía a 4:30 de la mañana. Ahora, ¿te imaginas en ese momento que tú te hayas levantado temprano, que te hayas sacrificado para llegar a tomar el único bus y que a 30 pasos se te vaya? No. De momento lo veas gente así, como decía, se me fue. ¿Qué pasa en ese momento? Ahí te entra la impaciencia. Que tengo que llegar a las 8 de la mañana y que ahora, ¿qué tomo? ¿Qué bus? Ahora no entra nada, ahora no pasa nada. Pero el Espíritu Santo tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Recuerdo que estábamos ahí todos los cristianos y íbamos a un evento y oramos y gracias Señor, se nos fue ahí. Tú tienes el control de todas las cosas. Esa es la paz que Dios da. Es la paciencia, que no te puedes desesperar aunque las cosas se te tornen difíciles. Si crees en el Dios Todopoderoso, tranquilo, no te desesperes, que Dios tiene el control. Como a las 5:20 pasa allá le dicen un bus, pero ese bus es para extranjeros, para turistas. Turistas cuando alguien visita el país, por supuesto, todos conocemos, pero allá en Cuba un turista casi que vale más que el propio cubano. Pero ya tú sabes cómo estaba ese bus. Recuerdo que cuando nosotros entramos al bus, fuimos los primeros a entrar. Eso era ilógico que pasara un bus a esa hora de la mañana. Era ilógico para la lógica humana. Pero el Espíritu Santo lo hace todo lógico. Amén, amén. Y ahí estaba. Y cuando montamos, recuerdo cuando llegamos hacia el final, hermano, el bus tenía como ¿cómo se llama? Sofá, ¿pueden decir usted? Sí, sofá. Sofá, ya le decimos en Cuba Pancho, que Pancho es un nombre. No. Era como sofá grande que tenemos a veces en la sala, tenía así, era un cuartico atrás del bus. Y cuando nos sentamos en aquel sofá, aquello era la gloria. ¿Y esto qué? A veces hasta uno se asombra de lo que hace el Espíritu Santo. Es algo extraordinario. Nos sentamos así. Y decíamos, ¿ya dónde estamos? Nosotros decíamos, estamos en Yuma. Esa es la idea, como estamos en Estados Unidos, ahora sí, pero en aquel tiempo estamos bien, esto parece, ya sabemos. Y bueno, recuerdo que cuando íbamos a mitad de camino, el bus que se nos había ido a 30 pasos, se había roto. Es decir, todas las personas del bus estaban ahí haciendo así señas. No sé cuánto hacen señas, no sé si así, hay muchas maneras. Pero estaban haciendo señas para que parara el bus en que íbamos nosotros. ¿Y saben qué? No pudo recoger ni a una persona. ¿Sabe qué hubiese pasado si nos hubiésemos ido en el bus de 30 pasos? Que se nos fue. Nos hubiésemos quedado ahí y sabe Dios a qué hora nos hubiésemos ido. Entonces, el Espíritu Santo tiene control, hermano. Sea paciente, tenga paz, a pesar de todo lo que le venga. El fruto del Espíritu Santo te llena de estas bendiciones, de poder tener este gozo, de poder tener esta alegría, de poder ser paciente aún en medio de la tormenta. Entonces, es muy importante, dice más benignidad. ¿Cuántos son amables? ¿Cuántos son amables? No es solamente que sonría y salude y que por dentro quiera ser mal a la persona, eso no es ser amable. No solamente una apariencia física. Amabilidad va mucho más de una apariencia física. Va a un acto genuino que lo hace constantemente. No solamente cuando estás frente a la persona, es cuando estás frente y cuando estás detrás. Cuando tienes la capacidad de poder respaldar, de poder hablar bien por encima de todo, de ser amable con todas las personas. Porque te imaginas que una persona diga, pues si ayer lo saludaste en la puerta en el sueño, y ayer hoy te estoy haciendo cosas que no. Entonces, la amabilidad es mucho más. Entonces, ¿cuántos son amables? De benignidad, muy importante, siempre amable por encima. Eso te va a reconocer allá afuera. Cuando alguien va a ver a Dios en ti, amable, te viene esta persona extraordinaria, pues la gente va a decir, ese sí es un cristiano. Entonces, ¿cuántos queremos que nos digan, somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios lavados por su sangre. Pero eso se va a suceder cuando tenga la capacidad de reflejar este fruto allá afuera. Es muy importante. No quiere decir que somos perfectos, fallamos a diario. Todos fallamos, pero reconocemos cuando fallamos. Nos arrepentimos si tenemos que arrepentirnos. Es lo más importante. Dice bondad. ¿Cuántos son bondadosos? ¿Cuánto les gusta ayudar? ¿Cuánto les gusta dar?
Pero recuerde siempre hacerlo con amor. Puede darle todos los bienes de este mundo a los pobres, pero sin amor de nada nos sirve. Entonces, recuerde siempre la bondad. Entonces, el fruto del Espíritu te hace una persona bondadosa. A veces hoy en día vemos personas con necesidad. Y si tú la ves con necesidad, dolorosamente un testimonio de una persona que tenía una necesidad. Y llegó uno que era rico. Y el rico hablando con esa persona, la persona le cuenta su necesidad. Y yo después arañando le decía a la persona, espere el cheque. Espere el cheque. Todavía lo está esperando. La persona le dijo, voy a orar por ti. Ya, yo tengo un corazón amable. A veces decimos, yo me creo bueno, me creo un corazón amable, un corazón bondadoso que ayuda. Pero cuando la Biblia dice que si tú ves a tu hermano padecer necesidad y tienes con qué ayudarle, no solamente tienes que decirle, yo voy a orar por ti, que te vaya bien, yo voy a orar. No, si tú tienes cómo ayudarle en su necesidad, pues ahí está la bondad. Pues ayúdale. A veces los que más ayudan son los que menos tienen. Si no, ve la historia de la viuda y te vas a dar cuenta quién fue el que más dio, por qué el Señor la vio como el que más dio. ¿Y sabes cuánto dinero dieron los demás? ¿Sabes cuántos jarrones de oro dieron los demás? Muchísimo. Que tenía mucho más valor que solo 2 monedas. Porque la intención no solamente está en la cantidad, sino en con el corazón, con lo que tú lo haces, con ese amor extraordinario que hay en tu corazón. Entonces, esto lo hace el Espíritu Santo. Te hace una persona bondadosa y nos quita toda la cañería, puede ser. Ustedes reconocen la palabra esa, no se quedan con la palabra que no entienden. Sí, porque ahí en Cuba decimos que hay personas que caminan con los codos. Y yo hablaba con esta persona y me decía, ¿el cheque nunca llegó? Dice, no, solamente oró por mí. Ahora, ¿cree que fue una persona bondadosa? ¿Cree que sirvió al hermano para hacer necesidad en ese momento y cerró contra él su corazón? Dice la Biblia, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es muy importante, a veces no creemos cristianos, pero este fruto está un poco lejos de nosotros. Dice el otro, fe. Fe, ¿cuántos tienen fe? Amén, amén. La fe, la certeza que se espera, la convicción. Lo que no se ve. ¿Cuántos creen que aunque no vean las cosas, Amén, tienen la amén. certeza de que va a pasar? Aleluya. Esto lo hace el Espíritu. ¿Te Gloria imaginas a este Dios. combo que está en su corazón practicándolo en tu vida diaria? ¿Te imaginas cuántas personas vienen a dañar? Tú no tienes el amor que es el escudo que te va a proteger contra todo daño del maligno. Ahí ese amor extrañable que dice, bueno, yo lo amo por encima de todo. Yo tengo paz, aunque me deseen más, yo tengo paz y yo tengo la capacidad. ¿Te imaginas viviendo en este fruto importante? Que solamente el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lo da. Entonces, ¿cuántos tienen fe? De poder saber. A veces decimos, tengo fe, pero hacemos las cosas. En una ocasión estábamos orando por una persona y en medio de la oración la persona salió y dice, una pastilla. Dice, ¿tienen fe o no? Estamos orando, ¿cierto? Pero te imaginas en medio de la oración, con toda la oración, y empezó a buscar una pastilla. No quiere decir que sea mal, lo que estoy diciendo es que, ¿cómo si descansa y cree que Dios puede obrar, cómo de momento va a salir ahí? Entonces es muy importante saber esto, la fe, de creer. Mansedumbre. ¿Cuántos son humildes? El fruto del Espíritu te hace una persona humilde. Tenga lo que tenga, tú humilde. No quiere decir ahora que el humilde tiene que vestirse mal. No, la persona humilde no es que ande mal vestido o que ande con una ropa llena de chulo o una ropa humilde. No, eso no te hace humilde. Hay personas que son millonarias y son humildes. Y hay personas pobres que son más orgullosos que los mismos ricos. No quiere más porque la arrogancia va en el corazón. La arrogancia va en el corazón. La humildad va en el corazón. Es la capacidad de tú arrepentirte. Es la capacidad de pedir perdón. Es la capacidad de llegarte a todas las personas. Es la capacidad de no hacer acepción de personas. Es la capacidad de unirte, no, de estar con todo. La humildad hace todas las cosas. Es la capacidad de cuando tú fallas, de reconocer y decirle, fallé. Pero a veces eso nos pasa. A veces somos tan arrogantes que a veces en el matrimonio, en cualquier cosita, nos cuesta trabajo pedir perdón y nos acostamos y estamos 7 días, uno mirado a un lado y otro al otro. Y creemos que no es orgullo. Recuerde que el orgullo es como el mal aliento. Todos te lo sienten menos tú. Es así, nada así. Una persona orgullosa es una persona que de momento puede tener un problema en la boca, cualquiera tiene situación así, pero esa persona no lo siente. Pero las personas que están a su alrededor sí. Entonces, por eso la comparación que se hace es que a veces es así. Todos te ven que eres una persona arrogante, pero tú crees que no, que eres una persona humilde. Pero cuando no reconoces, cuando no tienes la capacidad de perdonar, de pedir perdón, cuando no tienes la capacidad de poder, bueno, no puedes estar peleado. En una ocasión había un testimonio de una pareja
que tuvieron un conflicto matrimonial. Todos tenemos conflictos, eso va a ser natural. Pero la Biblia dice, todos se pueden enojar. ¿Cuántos dicen que todos podemos enojar? Sí, amén. La Biblia te dice que no te puedes enojar. No. No, la Biblia dice que airado, pero no pequéis. Hay dos cosas, dice, si te aira, no peques. Pero que no se te pega un consejo más atrás y te dice que no se ponga el sol. ¿Qué significa? No vayas a dormir. Mire qué significado tiene ese texto. No vayas a dormir, reconcíliese. Pero hay personas, la mujer en una ocasión dice, yo le pongo un castigo a mi esposo. Una semana en ayuno y oración. Las mujeres entienden todo la parábola. Una semana en oración. Y yo les digo a esas mujeres, ¿sabes cuántas hay queriendo quitarle el castigo? ¿Sabes cuántas hay a su alrededor queriendo quitarle el castigo a su esposo? No pierda ese tiempo. Es complicadito. Lo que quiere decir es que es importante. No tienen que acostarse uno por acá y otro por allá. Usted tiene que buscar la reconciliación rápido. Rápido tiene que buscar la reconciliación, porque eso te hace una persona humilde, una persona que reconoce, y aún así una persona que perdona, porque a veces no solamente reconocer que fallaste, a veces no somos tan arrogantes que no perdonamos al que nos pide perdón, peor todavía. Y a veces viene gente muy humilde y nos dice perdóname, y nosotros a veces, ay, sí te perdono, mijo, pero cuando lo quieres ver más nunca el otro, ni lo saluda y algo pasa. Entonces, eso no es humildad. Entonces es muy importante que vivamos esto, porque este es el estilo de vida del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Yo para el último, que sí, me quise detener porque es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que es, un día como hoy hay que reconocer, hay que Carácter. dominio propio. Lo veo en otra traducción, dominio propio. No hace que en otros países le llegue a otro tipo de palabras, otro tipo de significado. Dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? ¿Cuánto logran dominar el espíritu? Ese enojo. Cuando sale de momento así que queremos. Recuerdo que en una ocasión estaba arreglando la bici, es lo que se podía tener en Cuba. Y sabes cuando te agarras una llave, que la tuerca se va de roca. ¿Sabes? La tuerca que va ahí en el eje. De momento aquella bici arreglaba y tiraba la bici contra el piso. Y venía un gato por al lado y le daba una patada y caía allá. En una ocasión, una historia muy importante, le decía a un hermano de la congregación, Dios me cambió porque a veces el enojo, en un impulso, a veces cometemos locura, porque nos agarramos. Dice la Biblia, un proverbio, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La protección de una ciudad estaba en el muro. Si tú tienes la capacidad de que cualquiera te saque de quicio, despierte ese enojo y no lo logras controlar, estás a la merced de cualquier persona. Cualquiera que te influencie, que te ofenda o te diga algo y tú te vas en los impulsos, hermano, vas a cometer una locura, en cualquier momento matas a alguien. Eso pasa, porque por eso dice, tiene que encontrar, por eso el dominio propio va ahí. Porque hace una ocasión, yo le decía, cuando llegué a la iglesia, había un joven que era parecido, se enojaba cuando la paciencia, se volvía impaciente, cualquier cosa. Y en un momento iba caminando de su casa, pues íbamos para su casa, y yo busco a fulano y le decía, ¿y fulano dónde está? Hermano, estaba por allá, como a 20 metros, sacando una piedra así en la carretera. Yo, ¿qué pasó? Dice que hizo, tropezó con la piedra, y ahí se fue ahí, a sacarla y a botarla. Hermano, se enojó con la piedra. Se enojó con la piedra. Ahí se fue en vivo y en directo. Y dice, hermano, ven, ahí sacando la piedra y no, estaba en medio de la carretera y era grande. Ahí estuvo casi 20 minutos tratando de romper la piedra. ¿Qué cosa? Cualquiera, a veces el enojo no sale. En otra ocasión esta misma persona ahí y se enganchó en una cerca, se le enganchó aquí el pantalón. Y cuando miro para atrás, ahí estaba rompiendo la cerca. Y hermano, como tan fácil de cualquier cosa te hace enojar y pierde completo. Entonces, muy importante, dice, no puede impedir que vuelen pajaritos sobre tu cabeza, pero sí que se hagan líos. No puedes impedir de que alguien te ofenda, no puedes impedir todas estas cosas, pero sí puedes impedir que ahí se aniden y que tú logres maquinar pensamientos y que tú contraataques como tú hagas cosas. O sea, es muy importante. Por eso el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo, porque nos hace dominar lo que sentimos, nos hace dominar el impulso que nos sale. Mire, cuando las palabras salen no las puedes agarrar. Por eso es muy importante tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy importante que more en nosotros y que nos enseñe cada día más cómo conducirnos, cómo hablar. Porque cuando salen las palabras, dice que hay hombres las palabras son como golpes de espada.
La palabra, hermano, cuando sale te rompe, ya no la puedes agarrar. Entonces, el dominio propio nos hace controlar la palabra cuando alguien nos puede sacar de quicio, cuando alguien nos dice algo que no nos guste, cuando alguien nos puede ofender, cuando sucede cualquier cosa. Tú tienes la capacidad de decir, Señor, dame dominio para controlar la palabra, porque cuando ella sale, rompe el corazón. Y si todos tenemos práctica de eso, el que no tenga práctica no es humano. Todos practicamos, todo nos pasa con nuestros hijos, la esposa, nos pasa con nuestros familiares, con nuestros vecinos, en el trabajo, con nuestros compañeros, con todo nos pasa. Todos muchas veces hablamos palabras que no tenemos que decir y después para retratarnos nos cuesta más trabajo todavía. Por eso es muy importante. ¿Cuántos reconocemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado? Aleluya. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos consuela y nos ayuda. El Espíritu Santo nos capacita y nos da dones. Es muy importante reconocerlo. Y que el Espíritu Santo nos llena de este fruto tan maravilloso. Este es el fruto del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, hermano, cada día, en cada momento, lo que vayamos a hacer, pidamos siempre la dirección del Espíritu Santo. Cuando dice gloria a Dios, denle un aplauso al Espíritu Santo. Si puede pasar, vamos a estar adorando. Solamente quiero orar por usted y decirle y pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Si Él te llena, si Él cada día más ahí te llena, porque sí reconozco de que hay personas que de acuerdo a la relación que tenga con el Espíritu Santo, así va a ser los dones que te va a dar. De acuerdo a la relación que tenga con el Espíritu Santo, así va a hacer el discernimiento de espíritu, de cómo poner, de la fuerza que vas a tener en momentos de crisis, de debilidad, de circunstancia. Todo depende de la relación con el Espíritu Santo. Entonces es muy importante decirle al Espíritu Santo en esta tarde, llénanos cada día más. Porque cuando Él nos llena, ¿saben dónde nace la iglesia? Dice que nació en ese Pentecostés. Ahí se dispusieron, ahí empezaron a hacer cosas. Empezaron a predicar con denuedo. Pedro hizo un sermón donde más de 3,000 personas se convirtieron. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y somos llenos de Él, hermano, no tienes pena para predicar, no tienes pena para decir que tú eres cristiano, no tienes nada. Pero cuando el Espíritu Santo nos mora en nuestro corazón, pues caminamos que ni la Biblia queremos enseñar. Pero cuando el Espíritu Santo reina ahí, no te da pena nada, porque somos mejores personas. Somos personas llenas del amor de Dios, personas diferentes a lo que habíamos aprendido antes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso solo hace el Espíritu Santo que pone nosotros puestos en pie. Si alguno quiere venir al altar y decirle, Espíritu Santo, lléname. Yo quiero ser diferente cada día más. Yo quiero que tú me ayudes a dejar cualquier cosa que me está afectando. Yo quiero que tú me llenes, Espíritu Santo. Yo quiero que tú me llenes en esta tarde. Cantemos juntos, adoremos y el Espíritu Santo llene.